Pues vamos a iniciar ya la grabación de la sesión para que quede el registro. Y recuerden ustedes que habíamos tenido la oportunidad de hacer un primer recorrido. Quiero señalarles que yo le pasaré a Maritere un resumen de los contenidos de ambas sesiones y Maritere se lo hará llegar a través de las vías habituales de comunicación que tiene con ustedes, ¿eh? Por supuesto que si hay algún interés adicional, pues a través de ella también pueden contactar conmigo. Bien, pues hecho este saludo, voy a compartir con ustedes el contenido de la presentación de esta segunda sesión que, junto con la primera, vamos a tener la oportunidad, o van a tener ustedes la oportunidad de que les pueda servir como una pista o una guía para la memoria. Nos quedábamos justamente en el final de la sesión anterior en esta diapositiva. Y es especialmente relevante que la distancia que media entre la propuesta de esa primera metáfora que atribuíamos a Platón, la tablilla de cera, con la distancia que separa esos albores de la psicología con Sigmund Freud, que tienen ustedes representado en esta fotografía de la derecha, hay ciertamente una evolución, porque lógicamente la tablilla de cera era un rudimento de la escritura. Yo me acordaba particularmente de ustedes porque me encuentro releyendo en este momento El asesinato de Sócrates. Es la obra de un colega que fue además finalista del Premio Planeta. Y fíjense cómo ayer releyendo la obra aparecía justamente este pasaje. Y lógicamente me acordé de ustedes y quiero compartirlo. Dice, en relación a uno de los protagonistas de la novela, Perseo acomodó la tablilla de cera sobre las rodillas, repasó la última letra de su nombre y levantó la cabeza hacia Ismenías. El esclavo estaba sentado en un taburete de madera con expresión taciturna y la vista perdida en algún punto de la pared. Perseo recolocó la tablilla para asegurarse de que el esclavo no podía verla y rascó la cera con el punzón de madera. Bueno, este pequeño fragmento que ilustra de forma evidentemente muy fiel lo que era la reproducción de las costumbres de la época es la primera de las metáforas que en definitiva, recuerden, por la importancia que tenía la escritura, el descubrimiento de la escritura, la traducción de los fonemas en palabras y que por lo tanto se pudieran transcribir, tiene una primera visualización de la memoria. Recuerden que decíamos que lo mismo que en la tablilla de cera se podían grabar determinadas palabras, que se podían leer, y que también a veces, pues por el paso del tiempo o por algún otro tipo de incidencia, se borraba. Bueno, pues esa idea, de alguna manera, representaba muy bien en esos inicios, evidentemente, de las metáforas de la memoria, lo que podía ser, por analogía, el procesamiento léxico desde el punto de vista humano. Justamente decíamos que había habido un salto importantísimo porque Sigmund Freud hablaba de la pizarra mágica. Y la gran diferencia, aunque estructuralmente la idea es de continuidad, pese a los signos que separan ambas propuestas, pero la diferencia es que la pizarra mágica de Freud tenía un componente que evidentemente era la superficie, lo que en términos psicológicos llamamos el plano consciente, pero la gran aportación de Freud es que, lógicamente, además de las motivaciones, las cogniciones conscientes, hay un plano que está, evidentemente, en un sustrato inferior. Freud no solamente utilizó metáforas para la memoria, sino que él, que era un apasionado de la arqueología y de otros saberes, utilizaba permanentemente estas
estas asociaciones de distintos campos, por ejemplo, el sustrato a nivel de las distintas estructuras de la Tierra, para asemejarlos con los niveles de la conciencia, el nivel consciente, el preconsciente, el inconsciente. Bueno, pero en relación específicamente a la pizarra mágica, Freud decía que nuestra memoria era similar a esta pizarra porque había un plano donde la escritura podía verse directamente, serían los comportamientos que denominamos conscientes, pero que había un segundo plano donde la escritura reflejaba una realidad, como los recuerdos, pero no recuerdos conscientes, sino recuerdos más bien traumáticos o que de alguna forma luchaban por acceder a la conciencia, pero los mecanismos de represión, una de las explicaciones de por qué no se hacían conscientes, estaban impidiendo ese acceso. Bueno, curiosamente, como ven ustedes, el paralelismo es grande. Lo que estamos viendo en las metáforas es que progresivamente se van haciendo más sofisticadas. Una parte de la explicación de esa sofisticación estriba, lógicamente, como vamos a ver hoy detenidamente, en los descubrimientos, pues desde el punto de vista de lo que supuso la fotografía en una etapa histórica, posteriormente la holografía, el ordenador, etc. Y por otra parte también en las propias metáforas están contenidos algunos de los principios, en el caso de Freud psicológicos, pero en el caso de los antecedentes al desarrollo de la psicología como ciencia, que ya señalé el martes pasado, que estamos solamente, tenemos un recorrido los psicólogos de un siglo. Comienza a finales del siglo XIX, esa separación de los componentes explicativos de un plano filosófico a lo que es una explicación psicológica. Veremos que en estos inicios de la psicología hay dos autores que fueron muy relevantes y que también, lógicamente, están imbuidos de la metáfora de la época. Por lo tanto, la continuación respecto a la clase anterior es que la memoria, igual que lo que ocurre en otros ámbitos de la ciencia, de la sociedad y del comportamiento humano, tiene que tener una representación espacial. Estas metáforas son relevantes porque, fíjense ustedes en estas pequeñas sentencias, de las muchas que hay, yo las he seleccionado solamente un puñado como ejemplo de que la tradición de esta idea espacial de la memoria, de que tiene una representación en una ubicación concreta, de alguna manera se ha mantenido lo que desde la ciencia se concibe como pensamiento, pues evidentemente también cala en la divulgación a nivel de la sociedad. Seguramente ustedes han escuchado algunos de estos refranes o sentencias, y creo que cualquiera de ellos es enormemente denotativo de que la proyección histórica que ha tenido esa metáfora espacial de la tablilla de cera de Platón, como ven ustedes, ha seguido con una versión mucho más compleja, más sofisticada en el caso de Freud, y sigue pululando en el universo de nuestras realidades desde el punto de vista social. Se las leo brevemente para que ustedes mismos sean capaces de encontrar justamente en estos pensamientos, refranes. Recuerden ustedes que el sentido del refrán era precisamente en una época histórica anterior a la que estamos viviendo ahora. Ahora los refranes no pueden competir con los mensajes de Twitter o con las redes sociales, pero cuando lógicamente no había esta súper influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, los refranes juegan un papel muy importante a la hora de transmitir conocimiento y, ¿por qué no?, también determinadas pautas sociales, porque evidentemente en muchos de los refranes había implícitas una serie de consideraciones desde el punto de vista del comportamiento ético. Bien, miren ustedes la primera de las frases. La memoria
es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Es evidente el sentido profundo que tiene esta sentencia, que lógicamente entronca con el componente espacial, ¿verdad? Pero va un poquito más allá. Voy a retomar esta idea al final de la clase, de la conferencia, porque creo que es muy relevante para entender el estatus, ¿no?, de por qué las metáforas no han conseguido dar una idea completa de la memoria. Fíjense que la memoria es el único paraíso. Bueno, puede ser un paraíso, aunque también, como decía Cervantes, o memoria enemiga mortal de mi descanso, puede ser un verdadero valle de lágrimas, donde la activación de los recuerdos genere precisamente una antítesis. La idea de no podemos ser expulsados es que la memoria es consustancial a nuestra propia realidad. Este elemento la hace particularmente singular. Y aunque es evidentemente una gran ventaja, veremos que en esa dimensión ontológica, que es de lo que estamos tratando en estas dos pequeñas clases de este seminario sobre las metáforas de la memoria, vamos a ver implícita su propia dificultad. La segunda de las frases o sentencias que le he seleccionado también, como ven, alude muy claramente al componente espacial. No guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en un bolsillo. Bueno, es un poco discutible la máxima porque parecería que va en contra de las técnicas de estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva, que vemos que ha tenido también históricamente una representación en una metáfora espacial muy concreta, implica que siempre que sea posible deberemos utilizar ayudas internas. Por ejemplo, las reglas mnemotécnicas para precisamente en esa estimulación cerebral pues generar una reserva cognitiva que nos hace menos vulnerable en situaciones donde, pues, por el propio proceso evolutivo de la edad u otras circunstancias, pueden amenazar nuestra adaptación, ¿no?, desde el punto de vista léxico. Entonces, la sentencia de que no guardes nunca en el bolsillo, en la cabeza lo que te quepa en el bolsillo, es de alguna forma una cierta tendencia a darle una mayor importancia a las memorias externas. Recuerden que las memorias externas, esas memorias artificiales, son precisamente las que nos están sirviendo para justificar los cambios en la visión de la memoria, porque cada una de esas memorias externas son, en definitiva, metáforas. La memoria es el centinela del cerebro. Esto es muy interesante porque esta tercera frase alude a la ubicación. Ya veremos que no siempre la ubicación del cerebro, la ubicación de la memoria, perdón, ha sido en el cerebro. Algunos de ustedes que hemos tenido ocasión de compartir seminarios anteriores, lo que es el programa de psicología en la Universidad de la Experiencia, o también algunos seminarios adicionales que, como les señalaba la semana pasada, he tenido la oportunidad de impartir. Recuerden que antes del cefalocentrismo, es decir, de que la memoria está ubicada en nuestro cerebro, antes de ese planteamiento fue muy extendido y todavía sigue en la terminología popular la ubicación cardiocéntrica aristotélica, donde te quiero con todo el corazón, de alguna forma, pues pone la ubicación física de esos recuerdos emocionales en una zona, en el aparato lógicamente cardíaco, que ya sabemos desde el punto de vista científico que no es correcta. Y por lo tanto, la ubicación, como esta sentencia señala, está lógicamente en nuestro cerebro. Aquí lo que se hace alusión es al papel fundamental, por eso alude que es el centinela del cerebro.
Muy interesante, insisto que, bueno, una de las actividades que les sugiero simplemente es que completen ustedes, ¿no?, estas ideas de la metáfora espacial, que estén ustedes atentos, ¿no? Yo ahora les pongo un ejemplo de sentencias, de frases, de refranes. Posteriormente también voy a aludir a otros ejemplos, pues a lo que son canciones, estos nuevos trovadores que hablábamos que ya estaban presentes, ¿no?, en los inicios de la historia de la propia Grecia, y por qué no también alguna reflexión sobre lecturas de novelas, y que ustedes mismos sean capaces de encontrar esas metáforas a las que nos hemos referido en estas dos sesiones. Pero les decía que es particularmente interesante esta cuarta sentencia. La memoria es como una red. Uno la encuentra llena de peces al sacarla del arroyo, pero a través de ella pasaron cientos de kilómetros de agua sin dejar rastro. Casi merecería dedicarle una clase a esta afirmación, porque, como están viendo ustedes, además de referirnos a la metáfora de la memoria, en la propia conceptualización de la metáfora deberíamos, en aras a la precisión, referirnos a las metáforas de la memoria y el olvido. Porque justamente en esta simbolización que se hace aquí de la memoria como una red, y que esos peces serían simbólicamente los recuerdos, pero hay mucha información que se ha escapado de esa red. En ese intento de recuperar la información, lógicamente, hay muchas experiencias, situaciones, palabras, conversaciones, es decir, todos aquellos contenidos potenciales de la memoria que evidentemente no se han recuperado. Por eso, la metáfora de la memoria implica de forma claramente necesaria, porque si no, no podríamos entender, también hablar de la metáfora del olvido. Bueno, no podemos detenernos más, pero simplemente quería añadirles una última reflexión. Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. Otro detalle más, que alude evidentemente a la capacidad que la memoria no tiene solamente desde el punto de vista de almacén, sino también como guía y como director de la conducta humana. En esta última sentencia se compila una visión que normalmente, desde el punto de vista más social, suele segmentarse y, cuando no, amputarse. Porque hay una cierta tendencia a una conceptualización de la memoria, y a veces las metáforas, desgraciadamente, también llevan implícito ese error, de que la memoria solamente tiene un carácter retrospectivo. Y ciertamente, hablar de memoria es hablar de pasado. Pero lo mismo que solemos señalar que uno puede tener olvidos de información pasada, el olvido también puede proyectarse hacia el futuro. Recordar, por ejemplo, algo que ustedes tienen que hacer al finalizar esta conferencia. Por lo tanto, la memoria también tiene un carácter prospectivo, es decir, hay una proyección hacia el pasado, hay un viaje permanente hacia el pasado, pero también hay un viaje hacia el futuro. La idea de que esa ausencia, en general la ausencia de memoria, es como una fortaleza sin guarnición, lleva de forma muy nítida asociado ese pensamiento. Encontrarán ustedes montones de frases, de sentencias, de refranes, y en ellos pueden ver más matices que, sin duda, encontrarían la asociación con algunas de las metáforas. Porque entre la tablilla de cera y la pizarra mágica de Freud ha habido muchas representaciones de la memoria. En realidad, si ustedes, bueno, haciendo solamente algunos análisis
de figuras que han sido particularmente relevantes, ¿eh? No pretendo ni podría ser tan ambicioso en agotarlas, pero sin duda, en los lugares históricos de la memoria, les he seleccionado los elementos o las representaciones metafóricas que probablemente han sido las más relevantes. Volvemos a citar a Platón, cómo no, porque en la aportación del pensamiento platónico al ámbito de la memoria, además de lo que señalábamos la semana pasada, de la importancia que le dio a los recuerdos autobiográficos como un componente natural, sacándole o quitándole ese componente filosófico, teológico que tenía desde el punto de vista de los un poco de la secta de los pitagóricos, ¿no? Platón le da una carta de naturaleza y hace una aportación que es especialmente relevante y útil para entender la memoria como una especie de jaula o paloma. Digo que es particularmente interesante porque el propio Platón señalaba que los pájaros que tenemos dentro de la jaula serían como los recuerdos. Pero es muy significativa la distinción que hace, porque nosotros podemos tener muchos recuerdos. Él decía que si yo abro la puerta de la jaula, salen algunos pájaros, ¿no? Esos pájaros que posteriormente en la psicología más contemporánea decimos que la pajarera o la jaula de Platón lo que representa muy bien son dos fenómenos que son absolutamente claves para entender la memoria. Y es curioso que a veces tengamos que retrotraernos tanto en el tiempo para encontrar pues unas imágenes explicativas tan nítidas y tan visuales. Yo puedo tener muchos pájaros. Todos los pájaros que tengo, simbólicamente los recuerdos, son lo que llamamos recuerdos disponibles. Pero para que nuestra memoria funcione de forma eficiente, no es clave tener mucha información, sino tener información que sea accesible. Sería simbólicamente los pájaros que al abrir la jaula salen. Esto es muy importante porque muchos de los problemas de memoria en realidad no son problemas de disponibilidad. Tenemos mucha información. El problema es que no la tenemos accesible en el momento en que la necesitamos. Bueno, pues toda esta idea y muchas de las estrategias que utilizamos en los talleres de memoria tienen que ver con este principio, desde el punto de vista representacional de Platón, de la idea de mejorar la memoria a partir de hacer más accesible la información. Bueno, damos un salto en el tiempo y sería un verdadero error de memoria, valga la redundancia, no aludir a una figura que ha sido especialmente significativa y a la cual, lógicamente, si ustedes tienen interés en profundizar en esta idea de la localización de la memoria, que es sin duda la figura de San Agustín. La representación que hace San Agustín de la memoria, que llama los palacios de la memoria, fíjense la importancia que le da a este proceso psicológico, porque, permítanme la broma, no habla de las chabolas de la memoria, no, habla de los palacios. Esto quiero subrayarlo porque a veces se ha minusvalorado la memoria frente a otros procesos psicológicos, como es, por ejemplo, la inteligencia. Bueno, pues soy, en ese sentido, muy seguidor y devoto de San Agustín, porque esa representación que hace particularmente en las confesiones y dentro de esa obra yo les recomiendo el capítulo 10, donde aborda muchas cuestiones. Pero me interesa particularmente, quería compartir con ustedes el epígrafe 19, cuando habla de los recuerdos perdidos en la memoria. Este pasaje creo que es especialmente denotativo de esta metáfora espacial. Dice San Agustín: pero cuando es la memoria la que pierde algo,
como acontece cuando olvidamos y tratamos de recordar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde buscamos sino en la misma memoria? Y si eventualmente se nos ofrece una cosa por otra, la rechazamos hasta que aparece lo que buscamos. Y cuando por fin aparece lo que buscamos, decimos, es esto. Cosa que no diríamos si no reconociéramos el objeto. Y no lo reconoceríamos si no lo recordásemos. Bueno, a partir de las distintas estancias del palacio, configura una tipología de los diferentes sistemas de memoria y, lógicamente, tienen que entender ustedes la relación en ese momento histórico que tenía con otros planteamientos de carácter filosófico y evidentemente, algunos con un carácter claramente teológicos. Tampoco, desgraciadamente, nos podemos extender mucho más, pero fíjense, ese aumento de categoría que en los lugares históricos de la memoria ha tenido el salto de una, en fin, pobre jaula o una representación tan escueta a los palacios de la memoria, en el caso de San Agustín, de alguna manera, además de lo que es la propia metáfora, está implícita una idea de la importancia trascendental de este proceso psicológico. Por lo tanto, además de lo que de alguna manera quiere representar la metáfora, también está el propio estatus de la metáfora en relación con la consideración de la memoria. Un tercer elemento que de alguna manera sigue la tradición de la importancia de la escritura, no en la versión de la tablilla de cera de Platón, donde lógicamente inicialmente el libro, la posibilidad de la escritura estaba pues muy condicionada socialmente a una clase social, aunque es cierto que evidentemente el inicio del libro tiene que ver con un desarrollo más en un ámbito monacal, pero vean ustedes que posteriormente, a partir de los desarrollos de la imprenta, toda esa difusión, la accesibilidad de la información hace que, de alguna manera, se universaliza la idea de la escritura, especialmente, ¿no?, en lo que tiene que ver ya concretamente con el libro, como esa especie de compilación de nuestra propia vida. De hecho, en la tradición que tenemos ahora, en la aplicación de lo que llamamos terapias no farmacológicas para estimular los diferentes sistemas de memoria, un sistema de memoria es la memoria autobiográfica. Y una de las técnicas que justamente en la que nos basamos para una estimulación de la memoria autobiográfica es precisamente el libro de la vida. Bueno, pues el libro de la vida es, en definitiva, plasmar en una reproducción visualmente material lo que es nuestra propia experiencia, nuestros propios recuerdos, etc. Damos un salto más y para que vean, ha habido otra representación de la memoria, que es lo que se denomina el teatro de la memoria. Este teatro es muy interesante porque, si ustedes recuerdan lo que es la realidad de la representación de una obra, hay algunos apartados de esa representación que son visibles, que están en un primer plano, pero hay otras partes que no están presentes. Digo que es especialmente interesante esta metáfora porque de alguna manera anticipa algunas de las claves que lógicamente luego fueron magistralmente expuestas por Sigmund Freud en la distinción de los elementos conscientes y no conscientes. Bueno, pues en el teatro de la memoria, estas representaciones espaciales también llevan implícito que hay como diferentes planos, donde los niveles de conciencia, los niveles de asimilación, de representación del propio yo, también son ciertamente variables. Bueno, vean ustedes que hemos ido haciendo una progresión desde el punto de vista del estatus de aumento de categoría. Y si hacemos la comparación de la primera de las metáforas de la jaula o el palomar a el teatro de la memoria, sin duda, nuestra protagonista
ha ido cobrando un estatus de mayor significación y de mayor representación. Como decía, no agotamos todas, estamos señalando las que han sido más relevantes, pero sobre todo, ahora les quiero insistir en las derivaciones de las metáforas, es decir, cuando nos hacemos o cuando socialmente se hace esta asimilación de la memoria como esa especie de teatro y sobre todo lo que lleva implícita la consideración espacial de la memoria es que la memoria se puede mejorar. Lo que aparece como las estrategias o reglas mnemotécnicas son, en definitiva, una plasmación del arte de la memoria. Por cierto, que tenemos otra vez que volver a los griegos porque las aplicaciones que se dan en toda la etapa del medievo y los siglos posteriores tienen una génesis en lo que se llama el método Loci, el método de los lugares, que se atribuye en la historia del pensamiento a Simónides. Para que a ustedes les sea más fácil recordar, Simónides estaba en un banquete compartiendo con un grupo de invitados una representación. En un determinado momento de esa representación, Simónides tiene que ausentarse y justo en el momento de ausentarse se desploma todo el techo en el que estaban compartiendo el banquete. La identificación de los cadáveres era muy difícil por la situación en la que habían quedado tras el derrumbe y Simónides diseña una estrategia. Comprenderán ustedes que entonces no tenían esas herramientas, contamos ahora, recuerden ustedes esas series de televisión, del CSI, etcétera, para identificar el ADN y cosas por el estilo. Entonces, Simónides, recordando cuál era la ubicación de cada uno de los comensales, así pudo identificarse y entregar los cadáveres a los familiares. Bueno, pues a partir de esta anécdota histórica, que tiene muchas versiones, encontrarán seguramente ustedes alguna diferente de la que yo les he mencionado, pero en esencia todos coinciden en una clave, y es que si la memoria tiene una representación espacial, lo que hace el método Loci es que yo voy colocando, para recordar, por ejemplo, una lista de la compra que yo tengo que hacer cuando vaya al supermercado, ¿vale? Pues entonces, en una localización espacial que a mí me resulte familiar, pues por ejemplo mi casa, voy colocando cada uno de los objetos que yo tengo que comprar en un apartado determinado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando voy al supermercado, hago ese paseo mental por las diferentes partes de mi casa, por la cocina, por el pasillo, por el salón, por una habitación, por otra habitación, por el cuarto de baño, la escalera, etcétera, y iría recuperando todos los objetos que fui colgando. Es una metáfora también visualmente fácil. Las estrategias mnemotécnicas es colgar como perchas. Las perchas serían los objetos a recordar, pueden ser una localización concreta de mi casa, podemos colgarlas de un armario, etcétera, etcétera. Y la lista de elementos a los que me voy a referir y que pueden ser útiles para las estrategias mnemotécnicas, por supuesto, pues pueden ser desde la lista de la compra a, lógicamente, a las dinastías o a las listas de los reyes godos, ¿de acuerdo? Es decir, la ventaja de las estrategias mnemotécnicas es que son independientes del tipo de material. La técnica, como tal, permite que yo vaya colgando diferentes objetos. Bien, por lo tanto, hay una parte positiva en las metáforas. Recuerden que decíamos la semana pasada que han servido, perdón, el martes pasado, que han servido como heurísticos, aunque yo les prevenía de que a veces las propias metáforas llevan implícitas algunas limitaciones. Esto es relevante porque a veces
no sirven para avanzar en el conocimiento. Bueno, hay mucho más, desde luego, en este recorrido, y a veces la representación de la memoria es como una especie de microcosmo. Los desarrollos químicos que se dieron, pues, por ejemplo, con el descubrimiento y la sistematización del fósforo, de alguna manera representan a esa memoria que se ilumina, pues se habla de luz en la piedra de Babilonia, como una especie de iluminación de los pensamientos, que han tenido una plasmación de lo que ha sido el trasvase de planteamientos filosóficos al ámbito de la memoria. La continuidad de la historia, haciendo un salto, porque si no tendríamos que agotar todo nuestro discurso en el ámbito de la filosofía, marca una transición, esta figura histórica que para los psicólogos representa una de los pioneros de nuestro ámbito disciplinar. Este psicólogo alemán, el profesor Hermann Ebbinghaus, fue el primero que lleva la memoria al laboratorio. Por lo tanto, esto es importante porque ya dejamos todas las consideraciones de carácter especulativo, más o menos especulativo, que podríamos decir que está en el acervo del planteamiento filosófico, y Ebbinghaus lo que hace es cuantificar la memoria, darle un estatus matemático. Por lo tanto, evidentemente, aunque sigue de manera implícita esa representación de que la memoria tiene que estar localizada, pero el componente, la materialización y sobre todo la visualización de la memoria ya no es un ámbito de especulación filosófica, sino de cuantificación. Si ustedes han tenido la ocasión, los compañeros de Burgos, si en algún momento, cuando se vuelva a retomar todo lo que es evidentemente los actos de ceremonia, de finalización del curso, en la Facultad de Psicología, en la primera planta, tenemos un pequeño museo, porque somos una de las facultades, primero escuela de psicología más antiguas de España, junto con la Complutense y Barcelona. Bueno, pues ahí yo les he tomado esta fotografía de lo que es un tambor de memoria. Bueno, este es un poquito más moderno que el que utilizó Ebbinghaus, pero es uno de los primeros tambores de memoria que hubo en España. Bueno, pues el tambor de memoria, como les decía, era eléctrico, era porque ya no funciona, era un poco más sofisticado. En el caso de Ebbinghaus era una rueda y lo que hacía era enfrentarse al aprendizaje de sílabas sin sentido. La sílaba sin sentido era una combinación de consonante, vocal, consonante. Pero, por ejemplo, no valdría sol, porque tiene un significado. Ebbinghaus decía que si queremos estudiar la memoria sin contaminaciones, el material tiene que ser absolutamente neutral para el sujeto. Si yo pongo sol o mar, pues lógicamente podemos atribuirle un significado y por lo tanto, de alguna manera, estaríamos contaminando el proceso. Fíjense que hasta tal punto que él fue su único sujeto experimental, no se fiaba del resto de la humanidad, y por lo tanto todas las investigaciones, todos sus trabajos, pues lógicamente están hechos con él como representante de la humanidad. Bueno, a partir de ahí, pues desarrolló lo que llamamos el método de los ahorros, que fíjense lo que hace este método es determinar cómo vamos perdiendo información. ¿Qué pasa a la hora, a las 24 horas, a la semana, etcétera? Y se llama el método de los ahorros porque es la inversa del olvido. Si yo a la semana pues necesito media hora, cuando en la lista inicial, imagínense, utilicé una hora, pues se ha producido un ahorro del 50%. Y si hay un ahorro del 50%, pues en definitiva se ha producido un olvido del 50%. Por eso el método es el inverso. Bueno, se preguntarán ustedes seguramente, bueno, ¿tiene mucho sentido para entender la memoria y para explicar una metáfora de la memoria hacerlo con este material, que son las sílabas sin sentido? Pues evidentemente no. Es verdad que
Ebbinghaus fue muy riguroso y por eso es el primer psicólogo experimental de la memoria. Había mucho control porque solamente él fue el único sujeto experimental. Pero ¿cuál es el problema? Pues que, lógicamente, este sí es el tambor de memoria original que utilizó Ebbinghaus. Pues que una consideración de la memoria en estos términos es claramente irrelevante desde el punto de vista conceptual y aplicada. Es una idea asociacionista de la memoria que, a pesar de que hemos conseguido llevarla al laboratorio, pero sigue teniendo toda la resonancia y toda la idea, evidentemente, del principio. Por lo tanto, acabamos un poco toda esta primera parte de la historia de la memoria y de las metáforas que la representan, y en realidad, bueno, un poquito más sofisticada en la idea de la tablilla de cera, pero casi estamos como los inicios, ¿eh? Esa idea de la memoria y el olvido con una representación, con una ubicación. Normalmente en el cerebro, pero no siempre, ¿eh? Les traigo aquí esta representación de estas figuras de los Horai. Esta tribu vietnamita tiene una tradición que es muy curiosa, y es que piensan que la memoria está en la oreja, específicamente en la oreja derecha. Les leo una pequeña tradición que tiene esta tribu. Dicen: cuando un niño nace, practican el siguiente rito. La parturienta tiene en la mano un huso de hilo de algodón que sale del eje de la rueca y escupe sobre el algodón, que tiene una raíz de jengibre, bañada con cerveza. Dicen: sopla 7 veces en el agujero central del huso, orientándolo hacia el eje del conducto auditivo del niño. Luego recita una invocación cuyo sentido general consiste en suplicarles a las orejas del niño que se acuerden del trabajo, de los parientes, etc. Bueno, esta idea que ya hemos visto que estaba en los pitagóricos, ¿verdad? No de un paraíso perdido, pero sí ciertamente de una tradición anterior. Como ven, lo que ocurre en las metáforas es que a veces la sofisticación o las creencias populares, como es el caso de los Horai, están reproduciendo sistemáticamente ideas y pensamientos de siglos anteriores. Ven ustedes a la derecha la portada de una novela dura, difícil en algunos momentos, pero que es muy denotativa. Dice como tesis: la memoria es inútil, pero no puedes dejar de recordar, porque es como una especie de disco donde los recuerdos, a veces recuerdos duros, traumáticos, evidentemente emocionalmente muy displacenteros, acceden permanentemente o buscan hacerse hueco, que es la tesis, para inhibir cualquier esperanza de felicidad. Insisto que es difícil, dura, negativa, existencialmente dramática, pero bueno, pues quiero darles también algunos elementos adicionales, ¿no? Aparte de lo que es propiamente el planteamiento psicológico. Pueden tenerla en el futuro como una recomendación. Y si seguimos, pues la metáfora de la memoria, con esta tecnificación ya más cercanos en el presente, pues lógicamente ha tenido sus visiones, por ejemplo, en la memoria química, que es la impresión que produce en los negativos una fotografía, ¿no? Esa placa sensible que de alguna manera vendría a constituir exactamente esa idea, que por cierto está muy difundida, de que la memoria es fotográfica. Hay personas que dicen tener una memoria fotográfica. Bueno, pues ni incluso en esas memorias excepcionales no podemos congelar las imágenes, porque precisamente el segundo gran autor y muy importante en la historia de la psicología de la memoria es Sir Frederick Bartlett, un psicólogo inglés
en esta obra que también se la recomiendo vivamente, porque aunque se publicó en 1932, pues tiene muchos elementos de germen, de desarrollos posteriores de la psicología, y si tuviéramos tiempo le haría lecturas de algunos pasajes donde defiende que la memoria es sobre todo un proceso esquemático. Aquí hay un giro copernicano importante, ¿no?, en la idea de la memoria, porque todas las versiones anteriores, como Escritura, como Palacio, etcétera, ponen una ubicación, pero una ubicación que es estática. Y la idea de la memoria, desde el punto de vista de lo que es el proceso de recuerdo, que es evidentemente la función de la memoria, esa adaptación de la experiencia al esquema, vean ustedes, este componente sumativo, solo de la interacción es de lo que sale el recuerdo. Claro, esto difiere de la idea que veníamos manteniendo o que subyacía en las metáforas anteriores de que la metáfora directamente representaba una traslación de la experiencia al recuerdo, como tablilla de cera o como cualquiera de las otras representaciones. Aquí, como ven, lo que hace esta nueva visión de la psicología es hacer una especie de trasluz, de adaptación, de filtro o de reconstrucción de la experiencia para provocar el recuerdo. Sería más bien el guionista, más que la cámara. Hemos visto en la metáfora anterior, el proceso de recuerdo es más bien el establecimiento de ese guión. Muy importante, porque a pesar de que esta obra se publicó en 1931, en realidad ha sido lo que 2 décadas más tarde dio lugar al desarrollo de la metáfora del ordenador. La metáfora del ordenador como un cerebro electrónico, aunque lógicamente no podemos olvidar nunca que la metáfora no puede sustituir a la realidad. Es lo que llamamos la paradoja computacional, porque evidentemente la materia con la que trabaja un ordenador son símbolos binarios, 0, 1, y en cambio la mente humana, evidentemente desde el punto de vista cognitivo, trabaja con representaciones de esa realidad. Bueno, hay algunas metáforas muy interesantes, porque, por ejemplo, los desarrollos de la holografía y de la representación 3D, pues de alguna manera vendrían a representar muy bien, ¿no?, lo que es esta esencia de la memoria. Pero, y si hacemos ya el salto a lo que es la realidad más actual, la misma metáfora del cerebro, ¿no?, como una especie de representación de un telar encantado, que es la idea que subyace, como si nuestra memoria estuviera repartida por estos otros componentes. El tema de las metáforas, el problema que subyace es que precisamente harían como una especie de división mente-cuerpo que desgraciadamente habíamos superado en la psicología de lo que era el planteamiento cartesiano. Por lo tanto, lo que quiero resaltarle en estos minutos finales es que al final la historia de la psicología, la historia de las metáforas y las propias representaciones de las metáforas han ido de manera circular prácticamente subrayando casi siempre la misma realidad. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿y esto también lo vemos en cualquiera de los nuevos trovadores que tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la propia representación de la, pues por ejemplo, de las canciones? Pues miren, por favor, solo un pequeño ejemplo. Dibujamos aquel corazón mirando en el río. Dibujamos aquel corazón con tu nombre y el mío. En invierno quisimos volver y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un poco.
Eres un reyes, lo que borra el olvido. Bueno, lo que borra el olvido. Como ven ustedes, estamos en la la actualidad más evidente y las metáforas y las representaciones de la memoria, lo que es, lógicamente, el componente cultural, siguen manifestándose, haciendo este salto, ¿verdad?, de los trovadores de la Edad Media a las representaciones más actuales. Bueno, el problema de fondo es que da igual que la metáfora que yo utilice sea del ordenador, sea de la cámara fotográfica, porque el problema es quién controla. Esta es la mayor limitación de las metáforas, en lo que llamamos en psicología el problema del homúnculo, porque evidentemente ni el ordenador, ni cualquiera de las versiones, ni siquiera el propio cerebro nos puede explicar una representación desde el punto de vista de la intencionalidad y específicamente del problema del control. Por eso quiero recomendarles como una síntesis preciosa la vinculación de la historia del pensamiento con la realidad actual. Y es precisamente una obra de un psicólogo que se llama Las metáforas de la memoria. Bueno, y en el final, justamente, este colega, el profesor Draisma, señala esto. Mnemosine no regaló los mismos a todos. Mnemosine era la madre de las musas, no era cualquiera, era, como ven ustedes, en la jerarquía la más importante. Sigue señalando Draisma. La memoria que le dio a usted y a otros puede ser investigada exteriormente. La memoria que me dio a mí conoce un acceso subjetivo y personal, una puerta secreta interior. El precio que he de pagar por este acceso privilegiado es un enigma persistente. No sé de qué modo mi vivencia personal e introspectiva está vinculada a los procesos observables en mi cerebro. Albergo en mi memoria un tesoro íntimo pero inescrutable. Bueno, pues creo que esta última reflexión refleja justamente el pesimismo con el que yo comenzaba la clase del martes. Era un reto complejo por la extensión en el tiempo, pero esta reflexión parcial, provisional y perecedera con la que quiero finalizar mis palabras es que ninguna de las metáforas es lo suficientemente consistente y completa para reflejar esta realidad tan mágica, por supuesto, que conocemos en sus procesos, en sus estructuras, pero a la hora de hacer una representación con cualquiera de estas prótesis externas o memorias artificiales que se aproximen a la realidad de nuestro fenómeno. Muchas gracias, discúlpenme estos 5 minutos que me he excedido sobre la programación. De alguna manera compenso el retraso que tuvimos en el inicio de la clase anterior. Espero y deseo que hayan disfrutado, que le haya servido como elemento fundamentalmente de reflexión a la hora no solamente de entender algunas cuestiones del pasado, sino que en la propia realidad social que se manifiesta en la cultura, en el arte, en las novelas, etcétera, encuentren ustedes a través de las imágenes que se proyecten de la memoria algunas de las metáforas que históricamente se han formulado para intentar aprender este fenómeno psicológico. Muchísimas gracias y confío que en el futuro tengamos oportunidad de seguir profundizando en estas cuestiones que desde el punto de vista de la realidad ontológica de un fenómeno nos puede ayudar también para no solo su comprensión, sino
para la utilidad en nuestra vida cotidiana. Gracias a todos y bueno, pues deseo que sigan disfrutando y simplemente recordarles que Maritere les hará llegar por la vía habitual este resumen de la presentación que ahora al finalizar la clase le voy a compartir. ¿De acuerdo? Pues gracias a todos ustedes y que haya sido un elemento de utilidad, de interés y de aplicabilidad en el futuro. Muchas gracias.